El general del ring, Gunther, nos ha dado un histórico reinado con el campeonato intercontinental, rompiendo récords y dando grandes luchas. Pero pocos de sus rivales han sido un verdadero reto para él. Gunther ha presentado un enorme dominio en todo el roster de WWE, por lo que no es fácil pensar en quién terminará con su reinado. Así que en este video vamos a ver a los que yo considero como los luchadores más posibles que podrían derrotar en este momento al general del ring. Después de la gran serie de combates que tuvieron, Sheamus es un buen candidato para acabar con su reinado. De esta forma, su rivalidad cerraría con una trilogía de combates mano a mano. Además de que Sheamus también estaría buscando conseguir el único título que nunca ha ganado, y así convertirse en Grand Slam Champion. El guerrero celta llevó hasta el límite a Gunther en los encuentros que tuvieron y sin duda tendría el apoyo del público. Podría decir que Sheamus es quien más historia tiene con Gunther como rival durante este reinado, así que no estaría nada mal que en algún momento vuelvan a enfrentarse, terminando ahora con una victoria de Sheamus. Chad Gable, de nuevo uno de los pocos rivales que han sido un verdadero reto para Gunther durante su reinado, además de ser el único que lo logró vencer en una ocasión. Recordemos que Chad se las ingenió para derrotar al campeón por conteo fuera del ring. No consiguió el campeonato, pero derrotar a Gunther, aunque haya sido de esa forma, es un gran logro. Ambos nos dieron mucha historia en solo un par de semanas. Gable ganó un Beat the Clock Challenge después de aguantar más de 5 minutos en el ring con Gunther. También Chad salió ganador por conteo fuera del ring en otro de sus encuentros y tuvieron un gran e incluso emotivo combate, que fue de los mejores de ese año y de las mejores defensas de todo el reinado de Gunther. Antes de que su rivalidad terminara, Chad dejó claro que aún tenía interés en derrotarlo por el campeonato. Por algún motivo no hubo continuación y Ciampa fue el siguiente retador. Así que en cualquier momento puede que se retome esta rivalidad con un Gable mucho más creíble. Ilja Dragunov. Quizá muchos no lo saben, pero Ilja tiene mucha historia con el general del ring y le dio los que posiblemente sean los mejores combates de Gunther en toda su carrera en WWE. Y en su último encuentro, Dragunov consiguió derrotarlo, terminando otro reinado histórico que Gunther tenía, siendo el campeón de NXT UK. Ilja fue el primer luchador que derrotó a Gunther en la empresa y actualmente es la cara de NXT, dándonos un gran reinado como campeón de la marca. Cuando Dragunov pase a formar parte del roster principal, una rivalidad con Gunther será algo que muchos fans esperarán. Y si aún continúa su reinado como campeón intercontinental, es bastante posible que Ilja lo termine. Sami Zayn. Quizá este sea el más debatible de los que mencione. No es el candidato perfecto, pero tiene potencial para ser al menos un buen retador de Gunther. Es difícil ignorar todo el apoyo que tenía Sami a principios de 2023 y lo importante que fue para la empresa en ese momento. Tanto era ese apoyo que una gran parte de fanáticos querían que enfrentara a Roman Reigns en WrestleMania 39, y había una parte que quería incluso que fuera él quien terminara el reinado de Roman. La WWE supo equilibrar esto enfrentándolos en Elimination Chamber y después a Sami contra los Usos en el magno evento. Pero después de que su rivalidad con The Bloodline terminó, Sami no ha vuelto a tener la misma relevancia. Actualmente se encuentra sin rumbo, sin ninguna historia, así que incluirlo en el panorama del título intercontinental sería una gran forma de devolverle relevancia. Y mientras sea bien manejado, es posible que vuelva a tener a los fans de su lado.
Que pueda derrotar a Gunther ya es algo más complicado, pero de cierta forma podría ser más creíble para Sami que derrotar a Reigns, o quién sabe, es muy debatible. Así que veo muy posible que pronto entre en una rivalidad o historia importante. Bron Breakker, una joven promesa de WWE. Ya tiene un par de años luchando, pero todo este tiempo se mantuvo en NXT y recién pasó al roster principal. Ha presentado un gran dominio sobre todos sus rivales y ha sido campeón mundial de NXT en 2 ocasiones. Incluso en uno de sus reinados defendió su título contra Gunther y logró llevarse la victoria con un conteo de 3. Se une a la lista de los pocos que han logrado derrotar al general del ring. Tiene bastante potencial y es claro que tiene mucho futuro en la empresa. Su carrera apenas está comenzando y no me sorprendería para nada que en un tiempo sea quien termine el histórico reinado intercontinental de Gunther. Díganme ustedes ahora quiénes creen que son buenos candidatos para derrotar a Gunther y terminar su reinado. Déjenlo en los comentarios y yo los estaré leyendo. De momento esto es todo de mi parte. Ojalá este video les haya gustado, dejen su like si así fue y esperen muchísimos más.